El pasaje bíblico del mensaje es Salmo 103, 1 al 3. Juntos, en una sola voz, leamos este pasaje. Salmos 103, 1 al 3. Juntos, unamos nuestras voces para leer. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Pasará a este lugar el pastor Ha, pero no como predicador, sino el presentador del mensajero. Recibámosle con un fuerte y caluroso aplauso. ¡Aleluya! De los 22 años de existencia de la iglesia Unnuri, creo que hoy es el clímax. Tenemos con nosotros al pastor Yonggi Cho, a quien anhelamos tanto verle. Vamos a escuchar su mensaje y seremos grandemente bendecidos. Pero antes démosle un fuerte aplauso de gratitud a Dios. Creo que existen tres causas por las cuales la iglesia coreana pudo crecer en sus 100 años de existencia. Primero, los misioneros extranjeros llegaron hace 100 años y derramaron su sangre en martirio sobre esta tierra. Este fue el caso del pastor Chu Gi-chol, por ejemplo, quien dio martirio por Jesucristo en Corea. Creo que es por esa sangre que la iglesia coreana pudo crecer de una manera tan asombrosa. Segundo, muchos pastores y organizaciones misioneras, pequeñas y grandes, que se encontraban en pueblos, ciudades, provincias, derramaron lágrimas de consagración y sudor de esfuerzo. Y la iglesia creció en base a esto. Tercero, Dios levantó a la Iglesia Asamblea de Dios en Corea por medio del pastor Paul Yonggi Cho en los años 60. Y a pesar de haber pasado muchísimos momentos de prueba, dolor, problemas, tempestades, injusticias, nunca tambaleó. Y la Asamblea de Dios congregada en esa iglesia extendió el Evangelio. En mi caso, comencé a entender el ministerio y liderazgo del pastor Cho cuando comencé a desarrollar los ministerios del Espíritu Santo. Antes de recibir al Espíritu Santo, no conocía muy bien cuán valioso era su ministerio. Pero cuando en el año 1990 comenzamos a ministrar con la obra del Espíritu Santo, el pastor Cho se transformó en mi mentor espiritual y era como la piedra de fundamento de todos los pastores coreanos. Desde los primeros años de su fundación, el pastor Yonggi Cho nunca ha dejado de esforzarse en apoyar a las demás iglesias coreanas y ha sido más bien como una palanca para aumentar la fe de muchos. Hubo tempestades, persecución, rumores, pruebas difíciles, pero nunca retrocedió. Más bien alentó a las iglesias a no perder la esperanza. Para mí el pastor Cho es como un hermano. Lo tomo como mi hermano mayor y también mi mentor espiritual. Compartimos muchas cosas en común en las prédicas, ministerios, y él ha provisto de elementos a las iglesias coreanas para adoptar un nuevo rumbo del futuro. Ahora vamos a recibir al pastor Cho, pero no lo hagamos como siempre, sino con muchos gritos, aplausos y golpeando los pies en el suelo.
La iglesia Onnuri, que tiene 75.000 miembros, se encuentra en Seúl, muy cerca de nuestra iglesia. Yo siempre he puesto mi mirada en esta iglesia porque admiro, respeto, estimo y amo a su líder, el pastor Hayoung-jo. El Espíritu Santo ha derramado amor en mi corazón para que pueda amar al pastor Ha. Por eso he estado orando en forma regular por él. Además, siempre me arrodillo para interceder por su salud. Yo creo con firmeza que será esta la iglesia y el pastor Ha quienes serán los protagonistas de un gran avivamiento de las iglesias coreanas. La iglesia Onnuri está muy bien preparada con el discipulado y ahora que ha recibido el fuego del Espíritu Santo, tiene todos los elementos necesarios para seguir creciendo. Me siento conmovido y contento al pensar en lo que ocurrirá en el futuro. El pastor Ha es un mártir, porque de tratarse de otros pastores, ya se hubiese retirado del ministerio y estaría descansando en algún lugar retirado, porque es muy difícil superar el profundo dolor que él siente a causa de la enfermedad. El pastor es un siervo sincero que se dedica al ministerio estando a un paso de la muerte, porque de no ser un siervo sincero, no lo podría hacer. Su mensaje proviene de la muerte, de la superación del dolor de la muerte. Por eso tiene poder, fuerzas, y es honesta y gloriosa. Deseo que siempre puedan estar intercediendo por el pastor Ha y apóyenlo en todo. En Corea veremos la obra más gloriosa en los siguientes 10 años y creo con fervor que esto ocurrirá bajo el liderazgo del pastor Ha. Esa es mi expectativa y mi oración. El pastor Ha dicho muchas cosas buenas sobre mí, de las cuales no me merezco, porque yo creo que he cumplido el rol de Juan el Bautista. Pastor Ha, yo soy Juan el Bautista. Ahora le entrego a usted la antorcha para que pueda extender la obra del Espíritu Santo en todo el mundo. En el año 1958 me gradué del seminario teológico y comencé a pastorear. En esa época, Corea se encontraba sin poder sobreponerse a toda la calamidad de la guerra con Corea del Norte. Se encontraba en una situación de extrema desesperación, pobreza y de desánimo. En esa época, yo tampoco tenía dónde ir. Así que con una pequeña carpa me dirigí a Pulwangdong, una ciudad. En esa época yo tampoco tenía dónde ir. Así que con una pequeña carpa me dirigí a la ciudad de Pulwangdong y en una huerta ajena, sin haber pedido permiso, instalé mi carpa. Al día siguiente vino el dueño del terreno y me gritó e insultó sin parar. Pero yo me arrodillé delante de él, le rogué su misericordia pidiéndole perdón, le dije que le pagaría el alquiler. Al fin me dio el permiso, así que comenzamos con una carpa con capacidad para 24 personas. No era para 240, sino máximo para 24. Conseguí paja para cubrir el piso de tierra y comencé a predicar el Evangelio. Yo preparaba el mensaje, pero no venía nadie a quien podía predicar. En esa época, los que habían venido del sur de Corea en busca de una mejor vida en Seúl y habían fracasado, llegaban a Pulwangdong, en donde yo me encontraba. En esa época, los que habían venido del sur de Corea en busca de una mejor vida de Seúl y habían fracasado, llegaban a Pulwangdong, la ciudad en donde me encontraba, y vivían en carpas o en casas precarias. Todos los habitantes pasaban hambre y se encontraban inmersos en la desesperación y desánimo. Era una ciudad llena de alcohólicos, prostitutas, pandilleros y mafiosos.
Yo proclamaba a viva voz que se arrepintieran para ir al reino de los cielos, pero no me hacían caso, ni se dignaban en mirarme. Yo estaba predicando a un mundo que no tenía nada que ver con su vida, así que para ellos no era una noticia grata, sino una noticia incomprensible. A donde iba me cerraban puertas y me trataban con insultos. Los mafiosos me amenazaron diciendo que quemarían la carpa, y fue muy grande la persecución que yo predicaba el evangelio tradicional. Cree en Jesús e irás al reino de los cielos y no al infierno. Pero estas palabras volvían a mí vacías. Un día me dispuse a ir a evangelizar a la familia más conocida de la ciudad. El padre de la familia se llamaba Yu Hwa-mun, quien había venido del norte refugiándose de la guerra. Tenía 9 hijos, todos varones, y él era famoso porque anduvo borracho todos los días durante los últimos 10 años de su vida. Él tomaba tanto que antes todos los desechos de los baños de Seúl lo traían a Pulwangdong en un gran pozo formando como un lago. El hedor del excremento y el orín inundaban la ciudad. Pero el señor Yu era el único que, una vez borracho de las bebidas alcohólicas, se metía a este lago y se bañaba todos los días. Entonces su esposa venía con algunos hombres vecinos con una cuerda con la que lograban tomarlo del cuello y sacarlo a la orilla. Luego lo llevaban a un río donde lo bañaban y lo traían a la casa. Sus hijos eran lustrazapatos o robaban cosas ajenas. Era una familia más bien representativa porque era pobre, hambrienta, marginal y desechada al igual que los demás. Estuve en oración y me dispuse a ir a esta casa a evangelizar. Golpeé la puerta y vi una casa de tierra muy pequeña y deteriorada. Hoy en día no existe una casa como tal, ni siquiera se ve en los museos. Una casa muy deteriorada, próxima a derrumbarse. Golpeé la puerta y salió la mujer que estaba tan desnutrida de hueso y piel que me quedé sorprendido. ¿Quién es?, preguntó. Yo soy el pastor de la iglesia de la ciudad. Decirle que crea en Jesús y vaya al reino de los cielos. Entonces fijó sus ojos en mí y se llenó de ira. Yo no voy al reino de los cielos. ¿Por qué no? Los cristianos son todos mentirosos. Yo no voy. Si no va al reino de los cielos, tendrá que ir al infierno. Y dicen que el fuego allí es muy caliente. ¿Infierno? ¡Qué gracioso! ¿Tú me vas a amenazar cuando ya estoy viviendo en el infierno? Hace 10 años que mi esposo es alcohólico y desde entonces no trae ni un sol a la casa. Mis 9 hijos están en la calle para lustrar zapatos ajenos y robar bolsillos. A mí no me vengas con el cuento del infierno, porque yo no le tengo miedo. Mira mi casa. El único ambiente de la casa era una habitación de unos 15 metros cuadrados. Dormían los 11 en el piso, con un solo cobertor. Era correcto lo que la señora decía. Ella estaba viviendo el infierno mismo y me preguntaba cómo podría existir un dolor más intenso que este. Me dijo que no le amenazara más con ir al infierno porque ella ya estaba viviendo. ¡Qué mentira más grande! Si el reino de los cielos fuera tan bueno como me dice, si Dios puede dar ese reino después de la muerte, ¿por qué no puede darnos un poquito ahora que tenemos vida? Si Dios existiera realmente y nos diera de ese lugar celestial luego de la muerte, ¿por qué no nos puede hacer probar ese reino ahora que estamos con vida? No es difícil. Para nosotros el reino de los cielos es tener varios cobertores y arroz para las 3 comidas del día. Eso es el reino de los cielos para nosotros. Ahora, si Dios no puede darme esto aquí en la tierra, es porque tampoco me va a dar después de la muerte. ¡Salga de mi casa! La señora me gritó con insultos y me echó de la casa. Yo estuve escuchando lo que ella decía y me di cuenta que ella tenía razón. Porque su vida era el infierno mismo. Ella no podía imaginarse el reino de Dios. Como dijo ella, si fuera tan hermoso, ¿por qué no podría concederle una milésima parte, que era unas frazadas, vestimenta y un puñado de arroz?
Si Dios no se lo podía dar ahora, entonces ella decía que tampoco podría creer en un Dios que nos daría un lugar tan hermoso como es el reino de los cielos. Yo había ido a evangelizar, pero fui evangelizado por ella. Mi corazón se llenó de dudas y preguntas. ¿Quién es el Dios en quien creo? ¿Existirá realmente el reino de los cielos? Me empecé a preguntar. Había ido muy confiado en mí mismo cuando la fui a ver, pero luego de evangelizar volví con los hombres muy caídos y sin fuerza. Volví a la iglesia y le dije, Dios, ¿qué es lo que tengo que evangelizar? Las cosas que me enseñaron en el seminario no tienen nada que ver con ellos. Para los hambrientos, desamparados, enfermos y desesperados, no significaba nada que se arrepintieran que el reino de los cielos estaba cerca. Y comencé a dudar del pastorado mismo. Y luego de escuchar a la señora, yo también comencé a ver borroso el reino de los cielos. Si Dios realmente existía, debía concedernos el reino de los cielos también en la tierra. Los incrédulos tenían los mejores edificios de la ciudad y construían cines, lugares de baile, bares, y allí concurrían miles de personas. Pero yo tenía una carpa toda deteriorada, llena de agujeros, y me postraba sobre la paja para declarar que Dios estaba allí. Y nadie me creía, y me decían que yo viviera feliz con mi Dios. Así que me sentía bien confundido. Me arrodillé, dejé a un lado todo prejuicio y comencé a leer nuevamente la Biblia, comenzando por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, como si fuera la primera vez. Y entonces encontré a un Jesucristo en la Biblia muy distinto al que me habían enseñado los profesores en el seminario. El Jesucristo de la Biblia no había hablado sobre el reino de Dios, sino que a donde iba lo había compartido. Había perdonado a los pecadores, sanado a los enfermos, echado fuera a los demonios, alimentado a los hambrientos, dado paz a los afligidos, vida a los muertos. Y después de eso recién le decía que fueran al reino de Dios. ¿Y quién no creería en Jesucristo? Jesús no había hablado, sino compartido el reino de Dios. Yo había hablado sobre el reino de los cielos, pero nunca había compartido. Así que postrado como estaba, oré a Dios con lágrimas. El Señor vino a encontrarse con las personas y llenó sus necesidades, dando perdón al pecador, paz a los desamparados, alimentos al pobre, vida al muerto, sanidad al enfermo, liberación al endemoniado, y anunció a un Espíritu Santo viviente. Pero yo estaba anunciando a un Cristo histórico y era incapaz de entregar el reino de Dios. Así que llorando, oraba al Señor, y el Espíritu Santo me decía, tú mismo llévales el reino de Dios. Señor, ¿quién soy yo para llevar el reino de Dios? Señor, yo no puedo hacerlo. Ese es tu error. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es un Dios viviente que está contigo. Y las obras que yo hice, ahora tienes que hacerlas tú. Anuncia al Cristo viviente y entrégales el reino de Dios. Es decir, que me estaba diciendo que comenzara a trabajar en el ministerio del Espíritu Santo y que no me conformara con la religiosidad. Oré por mucho tiempo y luego de unos días visité nuevamente la casa de la señora Yu. Ahora, un poco más seguro de mí mismo, golpeé la puerta. Abre la puerta y dice, ¿otra vez? Traje una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La noticia que puede liberar a su esposo del alcoholismo, la noticia que puede enviar a sus hijos al colegio y puede hacer de ellos grandes hombres, la noticia que sanará de su enfermedad cardíaca y estomacal. He venido para presentarle a aquel que puede darle una casa y una vida digna. ¿Dónde está esa persona? Yo sé dónde está. Si se encuentra con él hoy, su destino va a cambiar. Qué raro. Antes no me había hablado así. Antes no le había dicho esto, pero hoy sí. Yo le voy a presentar a él, así que venga a verlo. Y su destino cambiará. Y ya no dijo nada más, sino que se puso las sandalias y me siguió. Por dentro me dije, esto es.
La vez pasada se veía llena de ira y de desconfianza, pero ahora que le digo que hay alguien que puede cambiar su destino, me sigue. Si le digo esto mismo a la gente del pueblo, todos me van a seguir. Me sentía muy contento. Así que caminamos un largo trecho por caminos de tierra hasta bordear la montaña. Esa es la carpa que yo había instalado, sin ningún tipo de conocimiento de la construcción. Con la ayuda de algunos palos de madera, levanté la carpa, así que estaba bastante chueca. Llegamos a la carpa y ella me pregunta, ¿dónde está esa persona? Así es que ella se asomó dentro de la carpa y vio su interior. El piso estaba cubierto de paja, la plataforma era una montaña de tierra y el púlpito una caja de manzanas. Y luego ella soltó una carcajada tras otra, tanto que parecía que nunca terminaría. Y entonces dijo algo muy gracioso. Tu destino y el mío es el mismo. Risas. A mí me desanimó mucho esto y me preocupé por si ella dejaba de venir a la iglesia. Así que le dije, es verdad, señora, su destino y el mío es el mismo. Por eso la necesito a usted para yo cambiar mi destino. Busquemos juntos la solución. Y como nació en ella una pequeña esperanza de cambiar su destino, no se fue de la iglesia como yo había temido. En ese momento entendí que la gente necesita tener esperanzas y escuchar mensajes de esperanza. Ella fue la primera persona que evangelicé en la carpa. Por las madrugadas orábamos en la carpa pidiendo por su esposo para que dejara de tomar. La congregación no superaba a los 10. Todos nos reuníamos para orar y un día llegó su esposo en medio de la oración y gritando. Así que ustedes están orando para que yo deje de tomar. Pero a partir de ese día tengo más ganas de beber. Su oración me provoca más ganas de emborracharme. Toda la carpa se inundaba del olor a alcohol. En su ebriedad no dejaba de gritar groserías, pero se quedaba sentado dentro de la carpa. Eso me provocaba mucho desaliento. Yo pensé que él cambiaría, pero nos decía que le hacía tomar más nuestra oración. Pese a esto, cada vez que se emborrachaba, venía a la iglesia y allí insultaba a todos, gritaba groserías, y así esperamos 3 meses, hasta que un día a la mañana, la señora Yu mandó junto a su hijo una notita que decía: mi esposo ha estado tratando de matar a toda mi familia con un hacha y recién en la mañana perdió la conciencia. Venga rápido a ayudarnos. Yo me preocupé de que él se fuera a morir antes de recibir la salvación. Yo me preocupé que él se fuera a morir antes de recibir la salvación. Así que fui corriendo a la casa y varias veces me resbalé en el camino. Y una vez en la casa vi que el hombre estaba roncando, perdido en el sueño. Y entonces yo pensé que el espíritu inmundo del alcohol debía salir de su cuerpo. Así que dije: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo ordeno que todo espíritu inmundo del alcoholismo salga de él, salga de él. Yo nunca había presenciado a nadie hacer liberación, ni me habían enseñado sobre esto mis profesores del seminario. Y ella reaccionaba como si tuviera náuseas. Le dije: ¡sal de él! Y grita diciendo: ¡no quiero! Y le digo: ¿quién eres? Yo no sabía si era el hombre o algo más, o si era el espíritu inmundo. No sabía qué era, pero insistí diciendo que saliera y el hombre se cayó para atrás. Desde ese momento en adelante dejó por completo el alcohol, fue transformado radicalmente. Y ahora es presbítero de nuestra iglesia. Y la municipalidad de la ciudad le dio trabajo al hombre y por primera vez en su vida comenzó a trabajar y llevó un saco de 80 kilos de arroz a su casa con su sueldo. Y ocurrió un incidente luego de esto. Su esposa, al ver un saco de arroz primera vez en su casa en los últimos 10 años, se sentía muy contenta, agradecida, feliz, y dice que nunca lo vio más hermoso y lindo a su esposo.
Así que abrazó a su esposo, le besó, oraron juntos y se acordó en su corazón de las palabras de su pastor, quien le había dicho que tenía que diezmar y ofrendar para que Dios le bendijera aún más. Si no diezmaba, sentía que Dios le quitaría esa bendición. Así que sacó la 10ª parte del saco de arroz, pero le dio tanta pena que lo volvió a dejar en el saco. Señor, hace 10 años que no comemos arroz. Tú no me vas a quitar la bendición porque no te dé esto, ¿no? Pero no puedo, lo sacó. Esto fue como la tardecita que duró hasta las 4 de la madrugada, horario de la oración. Lo sacaba, lo devolvía, lo sacaba, lo devolvía. Tenía una lucha interna tremenda. Nosotros ahora nos parece gracioso, pero era una lucha de fe para esta mujer. Al escuchar la campana de la madrugada, tomó la bolsa con el diezmo del arroz y el diezmo del sueldo de su esposa y salió de su casa. Y al darle tanta pena, corrió llorando hasta la iglesia y al llorar se resbaló en el camino de tierra, botando todo el arroz en el campo. Y en medio de la oscuridad, juntó con lodo y todo, y llorando llegó a donde yo estaba. Ya para entonces no había arroz, sino solamente un puñado de lodo. Dios es muy cruel. Nosotros que en estos 10 años no habíamos podido comer arroz, por primera vez tuvimos que comer. ¿Por qué quiere Dios comer la 10ª parte de nuestro arroz? Me mostró el dinero que tenía en la mano, cubierto de lodo. Había tomado con tantas fuerzas, junto con el lodo y todo, que había formado como una masa. Así que le dije, hermana, el diezmo no es algo que Dios le quita, sino que el diezmo es una semilla que uno siembra para el día de mañana, cosechar aún más. Tiene que sembrar para cosechar, si no, no podrá cosechar. Usted, hermana, fue pobre hasta ahora porque nunca había sembrado y no tenía que cosechar. El diezmo es una semilla que al sembrar puede cosechar. Si bien ya usted lo sembró en la tierra en el camino, creo que Dios lo ha recibido y le bendigo por eso. A partir de ese día en adelante, en esa casa nunca faltó el arroz. En esa época había una organización misionera de las Naciones Unidas que construía casas a los indigentes si contaban con la garantía de un pastor. Así que yo salí de garante y ellos le construyeron una pequeña casa de 45 metros cuadrados. Era una casa limpiecita, bien construida en la que se mudaron, y sus hijos todos pudieron estudiar en el colegio, y 3 de ellos ahora son pastores. Esa familia creyó en Jesús y vio cómo llegaba el reino de los cielos a ellos. Y la hermana siempre dice, yo pensaba que el reino de los cielos se disfrutaba después de la muerte, pero lo estamos viviendo en el presente. Toda mi familia recibió la salvación, mis hijos estudiaron y han renacido en el Espíritu. Me siento muy contenta y feliz. Y al hacerse conocido su testimonio de esperanza, llegaron personas de todo tipo a la iglesia. 그 지역에 깡패가 한 분 있었어요. 그 사람이 걸리면 다 날아갑니다. 근데 이 사람이 교회를 왔어요. 나는 안 오기를 바랐는데. Había en esa ciudad un mafioso, el más famoso por su violencia. Y él llegó a la iglesia, yo estaba esperando que no lo hiciera. Risas. Me daba mucho miedo. Él venía a la iglesia a rendir el culto. Hasta ahí estaba muy bien, pero luego del culto siempre se llevaba algo, como la campana de la iglesia o lo que sirviera para cambiarlo por unos dulces. Habíamos conseguido un balón de oxígeno para usarlo como campana, pero un día se lo llevó para cambiarlo por unos dulces. Así que venía a la iglesia para llevarse cosas. Yo tenía solamente un traje que lo lavaba y esperaba que se secara para volver a ponérmelo. Dejo tendida mi camisa y mis calzoncillos y de repente no está. Voy a ver a la casa del mafioso y ahí está. Yo sé, sin decirle nada me lo traigo a mi casa. Un día a la tarde teníamos culto. Había venido a la iglesia para robar algo, pero lo vieron los niños de la escuela dominical. Los niños habían aprendido a orar. Yo tenía una casa de barro al lado de la carpa y escuché desde allí gritos de niños, desesperados, así que pensé que había pasado un accidente, por lo cual fui corriendo para ver. El mafioso, que había venido a la iglesia para ver qué se podía robar, se encontró con los niños, quienes lo agarraron, le hicieron arrodillar, y los niños se subieron a la cabeza, otros en la espalda, pusieron sus manitos en su cuerpo y decían, espíritu inmundo de robo, sal de él. Los niños estaban como fuera de sí gritando y haciendo liberación. Y como era con autoridad, él
que estaba arrodillado, comenzó a respirar muy fuerte, así que yo los dejé solos. Los niños siguieron diciendo, arrepiéntete, recibe el Espíritu Santo, arrepiéntete. Después de un buen rato le vi todavía arrodillado, pero orando en lenguas. Había sido bautizado por los niños. Ahora él es mi discípulo destacado, el pastor Park Chung-sun, quien tiene una iglesia de 50.000 miembros en la ciudad de Uijeongbu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por la obra del Espíritu Santo, un mafioso muy famoso terminó recibiendo a Jesucristo por medio de los niños de la escuela dominical. Esto no se logra con fuerza humana, pero el Espíritu Santo fue quien obró. Cada vez teníamos más hermanos. Hubo otro incidente muy memorable. En nuestra ciudad había un curandero muy reconocido. Sus seguidores me mandaron una carta de amenaza. Nosotros llegamos antes y no tienes derecho para seguir tentando a los vecinos. Si no quitas la carpa y sales de este barrio, te mataremos. Quemaremos la carpa y te asesinaremos. Así que me encontré con este curandero y le dije, tenemos la misma profesión. Yo anuncio a Jesús y ustedes a los dioses. Así que somos ambos religiosos. ¿Para qué nos vamos a pelear? Dediquémonos a lo que sabemos hacer cada uno por su lado. De ninguna forma, me dijo. Nosotros llegamos primero, somos los originales. Tú eres el que llegó último y estás provocando mucho tumulto. Y por ese santo, Jesús, los dioses ya no nos responden. Me sugirió, hagamos una apuesta. ¿Qué apuesta? ¿Qué apuesta? En este barrio vive una señora a quien le llaman por el nombre de su hijo Mi-sung y es esposa de un agricultor pobre y está postrada en su lecho desde hace 10 años por parálisis. Y encima tiene hijos pequeños. Ella ya estaba asistiendo a mi iglesia y recibía ayuda, pero tenía parálisis. Ella vino varias veces por mi ayuda, pero no ha podido recibir curación. Si en un mes tú la levantas, te dejaremos quedar en este barrio, pero si no lo logras, te vas de aquí. Yo, que siempre daba testimonio del Dios viviente, no podía echarme para atrás. Así que le dije, bien, si en un mes ella se levanta, tú te vas de aquí. Y así quedamos. El primero que la levantaba de su lecho se quedaba y el otro se tenía que ir. Así que junto con el copastor de la iglesia, fuimos a visitar a Musung. Toda la habitación estaba llena de excrementos. No solamente no se había podido bañar, sino que no había lavado su ropa desde hace mucho tiempo. La habitación estaba llena de basura por todos lados. Así que nosotros le limpiamos la casa, la bañamos, le hicimos sopa, le alimentamos y luego le hablábamos de Jesucristo. Pero ella se negaba a creer en Él. Me decía que podía creer en todo, pero menos en Jesús. Así que oramos por ella con mucho fervor, le visitamos casi todos los días, le servimos con amor. Pero luego de nuestra visita, venían los curanderos y le decían que si creía en Jesús, iba a experimentar la destrucción de 3 generaciones. Así que estuvimos orando al Señor, pidiéndole que evite tener que sacar la carpa, y faltando una semana para la fecha, me sentía muy, muy nervioso. Yo estaba orando en mi casa y vi una visión. No sabía si estaba en mi conciencia o en mi inconsciencia. Escuché a los curanderos cantar y hacer rituales y se abrió la puerta de mi habitación. Y vi una mujer con un rostro extremadamente bello. Tenía un cabello muy radiante, un rostro sorprendentemente hermoso. En esa época era soltero. Así que me llamó mucho la atención. Su cabeza era hermoso, pero su cuerpo era una serpiente. Con una sonrisa tentadora se me acercó y comenzó a rodearme y a decirme, ¿por qué? ¿Por qué quieres echar al curandero? Cásate conmigo y entonces estarás bien. Yo le dije, en la Biblia, Dios hizo una compañera, Eva, de las costillas de Adán como ayuda idónea, no una serpiente. Tú eres una serpiente, tú eres un demonio, el padre de las mentiras. En el nombre de Jesús, sal de aquí. Y ese rostro se transformó en una cuestión de segundos en un demonio muy, muy temible. Y comenzó a apretar mi cuello, pensé que me iba a morir. Trataba de empujar a la serpiente, pero ella se me acercaba, abría su boca y quería tragar mi cabeza.
y todo mi cuerpo se encontraba paralizado y no podía hablar. Pero en mi corazón yo clamaba, Jesús, Jesús, Jesús. Y eso me dio fuerzas para gritar con mi boca, Jesús, Jesús. Y los ojos de la serpiente se llenaron de temor. Con fuerzas grité, Jesús, Jesús, Jesús. Y la serpiente se cayó al piso sin fuerzas. Toqué con mi pie su cabeza y vi cómo sus dientes se salían de su boca y sus ojos de la órbita. Tomé la serpiente muerta y salí de mi casa y vi a todos mis vecinos reunidos en la vereda. En la visión, yo tiré la serpiente y dije, ustedes han servido hasta ahora a esta serpiente, pero en el nombre de Jesús está muerto. Ahora ya no sirvan a los ídolos, sino a Jesús. Y me desperté de la visión. No fue un sueño, ni había perdido la conciencia. Llegó el gran día. Estuvimos orando, imponiendo manos, echando fuera en el nombre de Jesús, alabando a Dios. Y en el último día en la mañana, estábamos en la oración de la madrugada, cuando un joven viene corriendo a la iglesia y me dice, pastor, este es el fin. El curandero viene con todos los vecinos para quemar la iglesia. Fui corriendo a ver y vi a toda la vecindad. Y había una mujer que venía con el curandero delante de todos. En ese momento pensé que iba a desfallecer del susto. Y me dije, Dios, ¿cómo me puedes hacer esto? Estuvimos orando durante un mes. ¿Cómo permites esta derrota ante un curandero? Quería morirme. Pero cuando miré con atención, me pareció que la mujer que venía con un niño en sus brazos era la persona por la cual habíamos orado por tanto tiempo, la madre de Musum. Y me dije, ella tenía una hermana gemela idéntica y toda la vecindad seguía a ella. Cuando me vio, vino corriendo hacia mí con el niño y dice, pastor, ahora estoy viva. Yo le dije, ¿qué es usted? ¿Cómo? Yo soy la madre de Musum, la que estuvo postrada durante 10 años por parálisis. ¿Por qué finge no reconocerme? No entiendo. Anoche, a eso de la 1 de la mañana, usted entró hasta la sala comedor y gritó diciendo, Madre de Musum, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Se acuerda? Y al escuchar eso yo me levanté, todo mi cuerpo tembló, sentí un fuego en mí y de mi boca salieron unas palabras incomprensibles. Así que quise tomar a mi hijito y pude hacerlo. Me quise levantar y mis piernas se extendieron y cobraron fuerzas. Así que abrí la puerta de la habitación para agradecerle, pero ya había huido, porque ya no estaba ahí. Yo le dije, yo no fui a esa hora a su casa. ¡No me mienta! ¿No ve que estoy caminando? Ayer estuvo en la sala de mi sala y dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, y ahora finge no saberlo. Y pensé, un ángel estuvo allí. Yo no era, pero fue un ángel. Todos los niños comenzaron a saltar de alegría. Era un milagro de los milagros. Y toda la vecindad dijo, ese curandero es falso, vamos a quemar su casa. Fueron todos a quemar su casa. El curandero ya había huido unos 4 kilómetros de allí. La vecindad me dio como regalo un cerro entero. Este cerro pertenecía a la vecindad. Yo lo doné a la iglesia y allí se construyó una de las iglesias anexas de la Asamblea de Dios. Estos milagros me infundieron valor, al igual que el significado de mi nombre. Y me llamaron de mi denominación. Allí se encontraba todo el directorio y el presbiterio mayor. Así que usted está haciendo liberación, curaciones y magia, ¿eh? No es magia, sino lo que Jesús hizo en la Biblia. Dice que Él predicó el evangelio a los pobres y hambrientos. Nuestra doctrina no reconoce todas estas cosas, así que presente su renuncia. Me echaron por realizar el movimiento del Espíritu Santo. Así que presenté mi renuncia tal como me lo habían pedido y fui desechado por servir al Dios de la Biblia. Me había quedado sin cobertura. Estaba muy desanimado cuando a la medianoche de un día de invierno vino un paralítico a verme en la carpa buscándome. Yo le dije, tengo muchos problemas para ayudar a un paralítico. Fui a verle, me enteré que el paralítico había partido de la estación del tren de Seúl esa misma mañana y había llegado a la carpa a la medianoche. Tenía una parálisis completa en sus extremidades inferiores. Él estaba sentado sobre una rueda de auto y se había arrastrado con 2 palitos hasta la carpa. Yo le pregunté, ¿por qué viniste? Yo estaba mendigando y una persona me dijo que si iba a la carpa podía cambiar mi destino, que el pastor de la carpa sana enfermedades. Anda a verle porque te va a sanar.
Y se demoró todo un día para llegar, arrastrándose con una rueda. Tenía unos 12 años, no llevaba ni camiseta, solamente un suéter y temblaba de frío, ya que había temperaturas bajo cero. Me dio mucha lástima, pero cuando vi sus piernas, eran de hueso y piel. Las piernas estaban dobladas y pegadas. Dios mío, ¿por qué me has enviado un caso imposible? Yo quería poner mi mano y orar, pero no salía ninguna palabra de mi boca. Para empezar, yo no tenía fe. Oh Dios, sánalo. No había ninguna posibilidad, así que le dije, ¿crees que será salvo? Vine hasta acá creyendo que usted me podía sanar. No me abandone, por favor. Voy a pedir que me dé fe. Así que me postré sobre el altar y dije, Dios Padre, yo he orado por muchos enfermos, pero la primera vez que veo algo así, yo no tengo fe, así que tú, Dios, sánalo tú mismo. No me digas a mí que lo sane porque yo no puedo. Así comencé a orar, pero pronto comencé a llorar y a orar durante más de una hora. Sentí un fuego en todo mi cuerpo. Oraba en lenguas. Sentía que la fe en mi cabeza comenzaba a crecer. Me dio mucha lástima de su situación. Vi sus piernas que eran de hueso y piel, y las piernas estaban dobladas y pegadas. Dios mío, ¿por qué me has enviado un caso imposible a mí? Yo quería poner mi mano y orar, pero no salía ninguna palabra de mi boca. Para empezar, no tenía fe. Dios, sana. Oh, Dios, sánalo. No había ninguna posibilidad. Así que le dije, ¿crees que será sano? Vine hasta acá creyendo que usted me podía sanar. No me abandone, por favor. Voy a pedir que me dé fe. Así que me postré sobre el altar y dije, Dios Padre, yo he orado por muchos enfermos, pero primera vez que veo algo así, yo no tengo fe. Así que tú, Dios, sánalo tú mismo. No me digas a mí que lo sane, porque yo no puedo. Así comencé a orar, pero pronto comencé a llorar y a orar durante más de una hora. Sentí un fuego en todo mi cuerpo, oraba en lenguas, y sentía que la fe en mi corazón comenzaba a crecer. Y sentía que con mis dedos podía mover hasta la tierra. Me acerqué al niño y le dije al que ahora es el pastor Park, de 50.000 miembros, pero que en esa época era líder de jóvenes, que estaba haciendo vigilia, y junto con el que era joven, pero ahora es pastor Kyung-ho, que tomaran los hombros del niño. Y yo puse mi mano sobre sus rodillas y oré por él. Y una voz en mi corazón me dice, ¿para qué orar? Extiéndele sus piernas. Así que obedecí y presioné con toda mi fuerza sus rodillas. Sus huesos comenzaron a sonar en forma alarmante. Y el niño grita, ¡Mamá! ¡Me están matando! Pero en ese momento tenía tanta fe que sentía que podía sacar su rodilla y volver a ponerla y sanaría. Presioné igual y los gemelos se despegaron de los muslos y quedaron como colgando de la rodilla. Lo tomé con mis brazos y lo levanté al niño y sentí como sus piernas se balanceaban. Dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡camina! Y lo empujé y me di la media vuelta. Es que no quería ver cómo se caía al suelo. Todavía estaba con los ojos cerrados cuando los jóvenes comenzaron a gritar. Y el niño estaba corriendo con saltos alrededor de la carpa. Así como el cojo que estaba en la puerta hermosa del templo pudo caminar por medio de Pedro y Juan, el niño recorrió toda la ciudad diciendo que era paralítico, pero que se ha levantado. En cuestión de minutos, la carpa se llenó de paralíticos, cojos, enfermos de tuberculosis. La verdad es que parecía una clínica. Ya no era una iglesia, sino un centro de salud para los enfermos hambrientos y pobres. Se derramó un espíritu de arrepentimiento, todos orando en clamor, en lenguas. Los enfermos recibían sanidad, hubo un milagro de Dios y así comenzó a formarse la teología pastoral en mí. El ambiente va dando forma a la teología que uno tiene. Así como un mismo Jesús es percibido de manera diferente según si es pobre o rico. Yo me di cuenta de que el hombre había recibido maldición. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero cuando pecó recibió 3 maldiciones. La muerte espiritual, la maldición sobre la tierra que trae pobreza y la muerte física por la cual volvemos a ser polvo de la tierra. Y para volver a la tierra se enferma y se muere. La maldición que Adán y Eva trajo es tridimensional. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz trajo 3 bendiciones. Él pagó con la muerte en el madero por todos los pecados de nuestra vida.
Llevando Él la maldición, nos libró de la maldición de la ley. 예수님도 부자가 보는 예수님과 가난한 사람이 보는 예수님이 다르게 보는 것처럼 내가 그때 비로소 인간은 Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Jesús pagó por todas las maldiciones que recayeron sobre Adán. Por los azotes de Jesús fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. La teología básica que yo aprendí fue que la caída del hombre trajo aparejada 3 maldiciones, pero por medio del mérito de Jesús en la cruz recibió 3 bendiciones. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros hablábamos solamente de la salvación espiritual, pero va más allá de esto. Como hemos leído en Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuántos nos olvidamos de esto? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos dice que no nos olvidemos de esto. Por medio de esto que era tan básico pero importante, comencé a predicar el Evangelio con mucha valentía y poder. Todos nosotros recibimos 3 maldiciones por Adán, pero por medio de Jesucristo hemos recibido 3 bendiciones. Si ustedes se arrepienten, reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas, si se llenan de la gracia de Dios, entonces Dios les dará prosperidad en todas las cosas, quitará la maldición para bendecir todo el trabajo con sus manos, recibirán sanidad. Es muy sencillo. Pero por medio de esta verdad, la iglesia que fue levantada en el año 1958 creció a ser 500 miembros en 3 años. Y los 500 consiguieron trabajo, dejaron las bebidas alcohólicas, buscaban a Dios y Dios les bendijo. Ellos ofrendaron para comprar un terreno y allí construimos el templo. Yo he visto cómo toda una ciudad recibió la bendición de Dios y se transformó para su gloria. Esa pequeña ciudad tuvo un cambio radical. Fue como si Jesús hubiera invadido por todos los rincones. Así que yo comencé un ministerio paralelo en una ciudad más grande que esta. En todo ese proceso yo era el primero que necesitaba de la prosperidad del alma por medio de la cruz. Prosperidad económica, siendo yo una persona con debilidades físicas, con carencias económicas, habiendo sido rechazado por la denominación. Tenía pulmonía de 3er grado, lo cual era fatal. Cuando era soldado, conocí a Jesús, quien me sanó de la pulmonía y me llevó a estudiar en el seminario teológico. Pero yo tenía un déficit alimentario tan grande que me agarró una hemorroide tan grave que por la continua hemorragia que tenía me daba anemia. Siempre andaba mareado. Cuando predicaba en el púlpito, mis zapatos se llenaban de sangre porque hacía fuerzas y la hemorroide no dejaba de sangrar. Pero yo no tenía dinero para ir al hospital ni para comprar medicamentos. Así que si Dios no me ayudaba, yo moría. Y encima me dio una enfermedad cardíaca. Y cuando me agarraba taquicardias, tenía que acostarme y esperar que se me pasara, pero veía cómo la muerte se paseaba alrededor mío, sea 1 hora o 2, jadeaba luchando por mi vida, porque el ritmo cardíaco llegaba a acelerar hasta 150 por minuto. Pero no tenía dinero para medicamentos ni para ver un médico. Muchas veces me he tenido que sentar en medio de la prédica en el púlpito. Yo oraba por los enfermos, no solamente porque así lo registra en los libros del Evangelio, sino para yo sobrevivir a las enfermedades. Si Dios no me sanaba, no tenía cómo sobrevivir de la hemorroides, de la pulmonía, así que siempre recitaba, por su llaga fuimos nosotros curados. Y estando en esa situación tan miserable, me llamaron del ejército, así que fui. En esa época, todos los que no tenían buenos contactos tenían que ir. Ya me habían llamado 4 veces, y las 4 veces me habían rechazado por mi salud. Una vez más me presenté y me preguntaron si podía resistir al entrenamiento. Yo le dije que ya me habían llamado y rechazado, pero me habían vuelto a llamar. Así que mejor era que me muriera en medio del entrenamiento que ir y venir, ir y venir. Recibí el entrenamiento, pero en esos 3 meses, ¿cuántas veces he estado en el borde de la muerte? Mi corazón se encontraba demasiado debilitado como para recibir el entrenamiento junto con los demás.
그 처지에 내가 또 군대 소집이 되어서 군대에 갔습니다. 그때는 빽이 없는 사람은 다 군대에 가요. Sentía que me iba a morir en cualquier momento, y como me agarró diarrea, me dio una deshidratación muy grande. Me llevaron al hospital militar, en donde me operaron por 8 horas y los médicos habían pronunciado muerte sobre mí. Me trasladaron a otro hospital en donde estuve internado por 6 meses y me dieron de alta. Luego de un año volví a la carpa y me dio neurosis. Me sentía tan mareado que ni aún sosteniéndome del púlpito no podía permanecer de pie. Sufría de neumonía, de taquicardia, de hemorroides y de neurosis, así que pensé que me iba a morir en cualquier momento. Cada día de vida era un milagro para mí, pero no existía ninguna garantía de que viviría el día de mañana. Cada domingo que predicaba le preguntaba al Señor si no sería la última vez, y encima de todo me había casado. Así que había escrito un testamento para mi esposa, para que supiera cómo proceder luego de mi muerte. Tenía una debilidad que no podía contar. No le podía decir nada a los hermanos de mi iglesia para no desanimarlos en la fe. Además de que Dios me utilizaba como canal de sanidad de multitudes. Oraba por los enfermos y ellos se sanaban. Pero ¿cómo iba a ser posible que Dios no me sanara a mí? La congregación se iba a desanimar muchísimo, por lo cual lo mantenía en secreto. Una noche del 1964 me desmayé en medio de la prédica porque mi corazón había dejado de palpitar. Me quedé sin aire y desfallecí. Los hermanos se asustaron muchísimo. Imagínese que yo en medio del mensaje caí inconsciente delante de 3.000 hermanos. Nadie entendía nada. Si hubiese sido cualquier otro pastor, no habría causado tanta extrañeza. Pero yo me dedicaba a la obra del Espíritu Santo. Hablaba en lenguas, sanaba enfermedades, los endemoniados eran liberados y estaba enfermo. Cuando me desmayaba, le reclamé al Señor diciendo: Dios, ¿por qué no me hiciste desfallecer en la oficina y no delante de toda la congregación? Eso fue lo último que recordé. Encima, cuando me caí al piso, no tuve una caída normal. Me llevaron de emergencia, me hicieron análisis y me decían los doctores que no sabían por dónde empezar. Tenía desnutrición, un corazón demasiado debilitado, hemorroides, neumonía, neurosis. No sabían por dónde comenzar. Me decían: si usted sigue así, va a morir en cualquier momento. Deje el pastorado. Así que guardé cama en mi cama y me sentí como si caía al abismo en un ascensor. Sentía un dolor insoportable, así que oré diciendo: Señor, yo ya no puedo dedicarme al pastorado, ni puedo morirme así. ¿Por qué has sanado a todos, pero a mí no? ¿Cuántas veces le he llamado, pero no me ha respondido? Yo insistía, pero él se mantenía en silencio. Cuando oraba por otros, el Espíritu Santo me hablaba. El cáncer fue sanado, el cojo recibió sanidad, pero cuando le hablaba de mis enfermedades, él se enmudecía y guardaba silencio. Yo clamaba y clamaba, pero mi salud se deterioraba más, pero sanaba muchas enfermedades de los demás. Y entonces Dios me dijo: ahora no trates de pastorear con tus propias fuerzas, sino que levanta a líderes de la congregación para compartir la carga. Es así como comenzamos a dividir la congregación en iglesia celular. Nosotros fuimos los primeros en aplicarlo, ¿verdad, Pastor Ha? Nosotros somos los originales en materia de iglesia celular. Risas. No es que nos dividimos en células porque yo era santo, sino porque yo no podía dedicarme al pastorado como debía. Una vez recuerdo haber predicado 7 veces solamente el día domingo en la iglesia, en donde asistían más de 10.000 hermanos. Y con el movimiento de la obra del Espíritu Santo, la gente llegaba de a centenares, pero yo sentía que me iba a morir. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dijo Pablo en la Biblia. Yo me iba muriendo, pero había una obra de vida muy grande en la congregación. Yo predicaba 7 veces al día y en la tercera vez me llevaban en brazos a la oficina desmayado. Además, me daba mucho miedo presidir los servicios fúnebres al pensar que yo podía caer desfallecido en el pozo. Yo podía caer allá antes que el ataúd. El dolor era inexplicable, así es que Dios me dijo: no trates de trabajar solo, sino que enseña a los laicos para que ellos pastoreen contigo. Así comenzamos a dividir por células. 5 de ellas forman una zona geográfica y así fue. Ellos se encargaron de varios ministerios y yo solamente me preocupaba de la prédica dominical.
De lunes a sábado no me podía levantar de la cama por lo débil que estaba mi corazón. Con mucho esfuerzo me levantaba para el domingo siguiente, para luego volver a acostarme. Fueron momentos muy difíciles para mí, pero Dios a veces puede ser muy cruel. En el año 1964, cuando me encontraba en medio del sufrimiento, me dijo: id a todas las naciones a predicar el Evangelio. Dios, ¿cómo me voy solo teniendo tantas enfermedades? En esa época lo máximo que daban los cambistas eran $200. ¿Qué hago con tan poco dinero? Pero el Señor me dijo: comienza la obra misionera. Para ese momento apenas podía pastorear mi iglesia, pero de esto podía depender mi vida. Yo conozco hasta lo más profundo de los dolores que siente el pastor Hae-Yong-jo por su enfermedad. Ustedes no lo saben. Yo sé cuántas lágrimas, sudor y esfuerzo tiene que dar para pastorear. Ustedes no lo saben. Únicamente las viudas conocen por lo que pasa una viuda. En el año 1964, Dios nos envió a las misiones y nos ha llegado la invitación de Berlín, Alemania. Fueron incontables las veces que perdí la conciencia en el avión. Cuando me agarraba taquicardias, directamente me acostaba en el pasillo. Entonces oía a las azafatas decirme: Señor, levántese, levántese. Si fuera hoy, viajaría en primera clase. Pero en estos tiempos estaba en tercera clase y no tenía cómo acostarme. Si permanecía sentado, sentía que me iba a morir, así que me acostaba en el pasillo. Así fue como llegué al culto de avivamiento, en donde había asistido muchos extranjeros. Yo no podía demostrar esa debilidad física, porque iba a ser una vergüenza para Dios, para Corea y para mí. Fue un dolor como de la cruz en el Calvario. Tenía que predicar estando en el límite entre la vida y la muerte. Cuando llegaba algún enfermo, oraba por ellos, porque yo creo en Dios y en su palabra. Y allí dice que el hombre acarreó 3 maldiciones, pero también recibió 3 bendiciones de Dios: la salvación de las almas, la libertad de las maldiciones y la sanidad de las enfermedades. Esto decía la palabra y debía predicarla. Así que oraba por los enfermos y en mi corazón decía: Señor, a mí también, a mí también, a mí también. Y al orar por los enfermos recibo revelación, el don de la ciencia. Sanó el cáncer, el cojo, la neumonía, osteoartritis. Recibía revelaciones, las decía y se levantaban grandes grupos sanos, aplaudiendo, saltando, danzando. Pero yo, escuchando los testimonios, estaba a punto de fallecer. 좌식이 앉아있으니까 죽겠으니까 그냥 통로에 들어누워요. 그래서 부흥회 가면 외국 사람들이 많이 있는데 una vez en el hotel le decía: Dios, tú eres muy cruel conmigo. ¿Por qué no me has sanado a mí? A todos ellos los has sanado. ¿Pero por qué yo tengo que seguir con este dolor? Y escuché una voz que decía: tú cargas sobre tu cuerpo todas las enfermedades de mi pueblo. El dolor más fuerte que he sentido fue cuando me encontraba en República Costa de Marfil, un país africano pero una colonia francesa, un país muy hermoso. Allí prediqué el Evangelio. La primera dama era una mujer de mucha fe y me invitó a la sede de gobierno y me prestó el avión presidencial para que pudiera ir a los cultos de avivamiento que hemos tenido. Llegamos a un estadio de 50.000 personas. Estaban presentes el presidente, la primera dama, los ministros, los rectores de universidades, prácticamente todas las autoridades importantes del país. Iba a predicar cuando tuve una taquicardia. Mi corazón comenzó a latir 150 a 200 pulsaciones. Me empapé de sudor. Encima me agarró hipoglicemia. Realmente estaba muerto. Muchísimos jóvenes gritaban, alababan con palmas. Ahora el presentador decía: el gran pastor coreano Yonggi Cho saldrá. Y por dentro dije: ¿qué gran pastor voy a ser yo? Estoy por morir y me llaman el grande. No me podía levantar. Con 200 de ritmo cardíaco veía todo amarillo. Encima tenía hipoglicemia. No tenía ni un dulce en el bolsillo, como ahora. No había preparado nada. Tenía sudor, dolor de cabeza. Y dije: Dios, ahora es tiempo de que muestres el milagro del Mar Rojo. Ven y sálvame para poder llegar caminando desde donde estoy sentado hasta el púlpito. Dios, sálvame. ¿Cuántas veces le he llamado pero no me ha respondido? Insistía, pero él se mantenía en silencio. No sabía por qué Dios no me respondía a mí. Lo único que el Señor me decía era: sé fuerte, valiente y anda. Padre, estoy por morir, prefiero morir. Permíteme la muerte. ¿Cómo podré levantarme si estoy a punto de fallecer? No había respuesta, tan solo hablar sobre la fe.
No había respuesta, tan solo anda. Es fácil hablar sobre la fe, pero cuando estamos en el borde de la vida y la muerte es muy doloroso. Dios, ahora me levantaré y me moriré. Cerré los ojos y avancé y con muchísimo esfuerzo llegué. Como no tenía fuerzas, decía: damas y caballeros, presidente de la nación, les doy la bienvenida en este día. Y después a mí me dicen que por ser un pastor tan santo hablaba bajito. Ellos interpretaron a su manera. Yo que estaba a punto de fallecer y no tenía fuerzas, me decían que era demasiado santo para hablar. Tomado del púlpito, con mucho sudor, comencé a predicar. Me tenía que concentrar para no perder la conciencia. Encima, como estaba predicando en inglés, demandaba un esfuerzo mayor de mi parte. Apenas tuve las fuerzas para predicar 30 minutos y luego les dije: hermanos, los que desean reconciliarse con el Señor, pasen. Miles eran los que salieron. Es incomprensible para el hombre lo que Dios puede hacer. Luego de levantar la oración y de guiarles al Señor, oré por los enfermos. Y los cojos se levantaron, muchos tiraron sus muletas, los ciegos vieron. Así que yo de pie decía: Dios, a mí también, a mí también. Pero Dios pasó de largo y no me dio sanidad. Esa fue la crisis más difícil de superar, pero con el poder de la fe lo pude hacer. Yo ya llevo 49 años de pastorado y el año que viene, a los 50, me retiraré. Todos los días de los 49 años he vivido por un milagro y nunca tuve la garantía de estar en el púlpito la semana siguiente. Yo sentía que era la última semana y luego me moriría. Yo que me sentía morir en el día de mañana, pude predicar durante 49 años, dedicarme a la obra misionera, dar 115 vueltas al mundo, visitar unos 80 países predicando el Evangelio. Esto es un milagro, un verdadero milagro. Mi iglesia pasó de 5 a 750,000. Pero nunca me he jactado de esto, ni me enteré cuándo creció la iglesia. Siempre tenía que poner todas mis fuerzas en no caerme, así que ni sabía cuántos habían venido. No podía caerme. Dios, que no me caiga en el segundo culto. Dios, que no me caiga en el tercer culto. Dios, que me muera después, pero que no me caiga en el cuarto culto. Así que ni sabía cuántos hermanos habían venido. Uno tendría que gozarse ante el crecimiento. Uno tendría que gozarse ante el crecimiento de la iglesia, pero yo no podía porque podía morir en cualquier momento. Por eso puedo decir que si llegamos hoy a los 750,000 es porque lo hizo Dios, no yo. Nunca. Esto no lo digo por humildad, realmente no he sido yo. Yo no habría podido. Fue el Espíritu Santo quien obró. Todas las veces que predico, digo: Espíritu Santo, mora con tu presencia, te damos la bienvenida, te recibimos, dependemos de ti, Espíritu Santo. Si tú no me sostienes, no... Todas las veces que predico, digo: Espíritu Santo, mora con tu presencia, te damos la bienvenida, te recibimos, dependemos de ti, Espíritu Santo. Si tú no me sostienes, yo me muero. Yo no puedo, y así estuve durante 49 años. Para mí es un milagro muy grande. Ni sé cómo lo he logrado. Solamente por el poder del Espíritu Santo yo he aprendido algo. Dios derramó por medio de Jesucristo 3 bendiciones. Esto ya fue dado, pero para recibirlo, la vasija de nuestro corazón debe estar preparado. 그렇기 때문에 여의도 선동원교회 75만 성도가 된 것은 하나님이 제가 한 것이 아닙니다. En primer lugar, los pensamientos. Nuestros pensamientos deben cambiar. Si uno piensa negativamente, diciendo: yo no puedo, las cosas no van a salir, no va a poder.
Si pude llegar hasta acá fue gracias a 1 de Pedro 2:24, por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra me ayudó a controlar mis pensamientos y a sostenerme. Aunque me sentía en medio de un dolor insoportable, la palabra es la verdad, por cuya herida fuisteis sanados. Yo ya he recibido sanidad en el pasado y ahora estoy siendo sano. Me siento en dolor, pero la palabra dice que he recibido sanidad, así que estoy sano. Si bien no lo podía ver con los ojos, escuchar con los oídos y tocar con las manos, la Biblia dice, por cuya herida fuisteis sanados, así que ya soy sano, sano. Satanás me dice, ¿qué vas a estar sano si estás lleno de enfermedad? Pero desde el lado de Dios ya soy sano, estoy siendo sano. Hace poco estaba escuchando la prédica del pastor Hae-Yong-Jo y decía, toda la gracia la hemos recibido en el pasado, la fe es necesaria en el presente, y esto ha sido un consuelo muy grande en mi corazón. Me decía, Dios ya nos ha dado todo de su gracia en el pasado, ahora fe es poder tomar eso en el presente. Yo ya soy sano y ahora, con fe, tengo que tomar de esa promesa. Si no hubiese tenido esta palabra y me hubiese quedado con los pensamientos negativos y dicho, yo no puedo, yo soy enfermo, soy desechado, no habría podido desarrollar el pastorado. No hubiese podido predicar el evangelio en los 5 continentes. No era una o dos las enfermedades que tenía. La baja del azúcar, la hipoglicemia provocaba un dolor muy agudo. Una vez había estado en un culto de avivamiento en Japón y volví a Corea en avión cuando me agarró una baja de azúcar y estuve por morir. Pero a pesar de esto, cuando oro por los diabéticos, reciben sanidad. Además tengo la enfermedad de Parkinson y siento temblores en todo mi cuerpo. Así que soy un conjunto de enfermedades andando. Pero Dios, para ser glorificado, me ha debilitado hasta en extremo y por su gracia puedo trabajar 10 o 20 veces más que una persona sana. Los presbíteros y pastores que me acompañan a los cultos extranjeros vuelven cansadísimos y no pueden levantarse por días, pero yo al día siguiente ya estoy en la iglesia para entregar el mensaje en el culto. Todo esto es por la gracia de Dios, la que me permite superar esa debilidad. Así es que nuestros pensamientos deben cambiar por medio de la palabra de Dios. Yo siempre renuevo mi corazón. Por la mañana digo, no temas, yo estoy contigo. Por la mañana digo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre recito Isaías 41:10 y luego Salmos 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Recito una y otra vez las palabras que me infunden aliento. Me animan a pensar en lo positivo porque si no me muero. Recibimos la promesa de Dios por la gracia de Dios cuando pensamos positivamente. Sin la palabra no podemos ser positivos. Solo la Biblia puede hacer personas positivas. La palabra transforma nuestros pensamientos. En segundo lugar, tenemos que tener un correcto autoimagen de nosotros mismos. Todos tenemos un autorretrato, un espejo espiritual. Siempre está observando cómo es uno. Yo soy feo, yo soy débil, soy un fracasado. Esta persona nunca tendrá éxito. El autorretrato debe ser positivo, debe cambiar en Cristo Jesús. Yo siempre corrijo mi autorretrato con la cruz. La cruz es un nuevo espejo para mí. Yo soy un justo perdonado, yo soy santo, lleno del Espíritu Santo por medio de Cristo. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo he recibido la bendición de Abraham. Yo he recibido la vida eterna. Iré al reino de los cielos. Yo soy así. Yo soy así. Yo nunca me desanimo, me desilusiono, me caigo, me desespero. Yo soy un justo perdonado, lleno del Espíritu Santo, una persona sana por los azotes de Jesús, una persona bendecida que tiene la resurrección, la vida eterna y el reino de Dios. Así soy yo, así soy yo. Siempre debemos tener un bello autorretrato reflejado en la palabra y decirle, Dios, yo soy así, dame la gracia de ser así. Siempre acentuemos nuestro autorretrato. Dios siempre utiliza a los que tienen un autorretrato definido. Luego viene la fe. Como les dije anteriormente, no tenemos fe porque tenemos algo en que confiar, ni vamos a tener fe porque sentimos fuego en nuestro corazón o temblor en nuestro cuerpo.
Para mí la fe es una elección. En momentos de crisis no elegimos la desesperación, sino la fe. La fe es como nuestro cuerpo entero. Cuando creímos en Jesús, Él nos ha dado la fe. La fe es una elección. Cuando el Señor le llamó a Pedro y él caminó sobre las aguas, pero cuando vio las olas y la tempestad se cayó. Cuando fijó su mirada en Jesús, pudo caminar. Pero cuando giró su cabeza para mirar las olas y la tempestad, se cayó. Fue una lección. Cuando eligió mirar únicamente a Jesús, caminó. Pero cuando eligió mirar las olas y la tempestad, se cayó. Cuando eligió mirar a Jesús, se encontraba en un ambiente hostil. Se podía oír el viento, las olas, la tempestad. Y a uno le cuesta optar por la fe a pesar de esto. Pero si optamos por mirar a Jesús, se da el milagro. Jesús iba a sanar a la hija de Jairo, el centurión, pero vinieron sus siervos y le dicen que ya está muerta. Seguramente habrá sentido temblor en todo su cuerpo. No estaba en condiciones para creer. Si la fe fuera emocional, Jairo nunca hubiese podido creer, pero Jesús le dijo, no temas, solamente cree, que opte por la fe. Hay temor, pero opta por la fe. Cuando Jairo optó por su hija revivió. La fe no es un elemento de lujo para nosotros, no es para momentos de felicidad romántico, de tranquilidad en nuestro corazón, sino para cuando nos aceche la tempestad, cuando la desesperación y el desánimo se levanten como olas, y aunque pensemos que estamos ante la muerte y no podamos creer, optemos por la fe, porque así lo dice la Biblia. Por eso yo siempre digo, sea en la vida o en la muerte, en la prosperidad o en la pobreza, sea en salud o enfermedad, yo creo en tu palabra, Dios, no importa que muramos con fe. Como lo dijo el pastor Ha, si voy a morir, que perezca sin remordimientos. Así que le dije a mi esposa, me dijo el pastor Ha que si voy a morir, que perezca sin remordimientos. No hay temor en la muerte porque iremos al reino de los cielos. No temamos la muerte. La fe se pone por obra cuando no vemos nada con los ojos, no escuchamos nada, no tocamos nada con las manos, pero optamos por la fe. Cuando tomamos la decisión de creer, es ahí cuando vemos el milagro. Mírenme a mí, que no me siento sano para nada, pero cuando oro con fe por los enfermos, muchos de ellos reciben sanidad y ven milagros. Tanto que a veces me pregunto si realmente esto es posible. Porque ponemos nuestra fe en la palabra. La fe es una elección. Por último, el lenguaje es algo realmente importante. Podemos atarnos a nosotros mismos con las palabras. Si yo hablo negativamente, los espíritus negativos nos atan. Había un presbítero llamado Kim Song-kun de la ciudad portuaria Busan, quien ahora se encuentra en la presencia de Dios, una de las máximas autoridades en materia neurológica. Estuvo como profesor de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos. Un día me dice en el desayuno, pastor, le voy a decir algo que le será de gran ayuda en su ministerio pastoral. Cuando toco el nervio central del lenguaje en medio de la operación, reaccionan todos los demás nervios del cuerpo. El primero tiene dominio absoluto sobre los demás nervios. Por lo tanto, para transformar a alguien, cambie su forma de hablar y cambiar sus pensamientos y sus comportamientos. El nervio central del lenguaje domina todos los nervios del cuerpo. Yo solté una carcajada. Pastor, ¿por qué se ríe? Antes de que usted me dijera esto, hace tiempo que yo lo sabía. ¿Cómo lo sabía? En Santiago dice, la lengua es un miembro pequeño pero contamina todo el cuerpo. Hace 2000 años atrás dijo en Santiago, si dominamos la lengua, dominaremos todo nuestro cuerpo. Así que es verdad que el sistema nervioso central del lenguaje domina todos los demás sistemas nerviosos. De esta forma, si yo digo que no puedo, todo el cuerpo no va a poder. Si yo digo no puedo hacerlo, todos los sistemas nerviosos van a pensar que no pueden. Si pienso que voy a morir, todo mi cuerpo pensará, muramos, muramos, y ordenará la muerte. El lenguaje determina el presente y el futuro. Por eso, siempre tenemos que hablar positivamente. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Por esto mismo, siempre debemos estar enseñados por la palabra de Dios. Hablar con su palabra. Hablar un nuevo lenguaje bíblico, un nuevo lenguaje. Así que diariamente repitan, yo soy un justo perdonado, yo soy acompañado por el Espíritu Santo, por cuya herida fuimos nosotros sanados. Yo he recibido la bendición de Abraham, yo he obtenido la resurrección, la vida eterna y el reino de Dios. Será prosperado mi alma en todas las cosas y tendré salud.
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si decimos palabras positivas, esas palabras tomarán control de todo nuestro ser y transformarán nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que ocurre en nuestro corazón se proyecta en el ambiente. No existe la casualidad, sino que es producto de lo que ocurre primero en el corazón. ¿Cómo gobernaremos el corazón? Por medio de los pensamientos, sueños, fe, confesión con la boca. Gobernamos nuestro corazón. Si controlamos el corazón, controlaremos también el ambiente. No podemos despreocuparnos del corazón y luego tratar de dominar el ambiente, porque del corazón mana la vida y también la muerte. Por ende, debemos recibir la redención de Jesucristo en la cruz en lo más profundo de nuestro corazón, pensar en Él, soñar, creer, hablar, y entonces podremos dar los frutos del madero en nuestras vidas. Yo amo mucho al pastor Ha. Creo que yo soy como Juan el Bautista y he contado mi testimonio para alentar el camino que le queda. Yo no he compartido todavía este testimonio delante de mi congregación. No lo conté en los 49 años de ministerio para no desalentarles. Sé que mis debilidades podrán desanimarles. En realidad, si yo tengo que ver un médico, no puedo ir a ninguna clínica coreana, así que voy a Japón. No vaya a ser que alguien diga que el pastor Yonggi Cho está internado en una clínica y desanime a mi congregación. Así que voy a Japón para que me vea un médico, además de que pienso que no va a ser muy útil en su fe. Pero he contado por primera vez el testimonio de mi vida en la iglesia Onnuri para cumplir el ministerio de Juan el Bautista, que señala el camino por seguir para esta iglesia. Amados hermanos, ni la esposa del pastor Ha le entiende tanto como yo a él, ni sus hijos le comprenderán tanto como yo a él. He visto la providencia de Dios en mi vida. Como siempre, Él me había acompañado en cada momento de mi vida. Y Dios tiene dominio del pastor Ha como Él a mí. Pastor Ha, anímese y sea fortalecido. El Señor está con usted, le ha derramado unción, poder. La muerte obrará con mayor intensidad en el cuerpo del Pastor Ha, pero la obra de vida obrará como nunca en su congregación y solamente la gracia de Dios le sostendrá. Esto no se logra con esfuerzo humano, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estuve predicando durante 1 hora delante de ustedes. No me ven débil, ¿no? Pero en mí se ha desatado una lucha enorme durante toda esta hora. La gracia de Dios me ayuda a trabajar al igual que una persona sana, pero todavía yo me siento con mareos, sudor excesivo, dolor, taquicardias, con mucho sufrimiento. Pero yo nunca me dejo derrotar ante esto, porque Dios me sostiene con el Espíritu Santo y su gracia, y predicaré el Evangelio a todas las naciones mientras tenga aliento de vida en mí. Así como yo amo mucho al pastor Ha y oro por él, ustedes también ámenle mucho y oren por él para que todo lo que Dios ha planeado por medio de su vida pueda cumplirse. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias por este tiempo tan maravilloso. He podido compartir mi testimonio de vida a tu amado pueblo. Gracias porque hemos podido manifestar que tú eres tan grande, omnipotente, que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Gracias porque hemos podido manifestar que tú eres tan grande, omnipotente, que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, sino que nos acompañarás. Yo soy débil, enfermo, con faltas, estoy en medio de un gran dolor, pero tú no me has dejado ni abandonado ni por un instante, y tu gracia fue abundante sobre mí, y gracias porque he podido vencer todas las cosas y pude anunciar tu evangelio. Gracias Dios por haber levantado la iglesia Onnuri. Me siento muy orgulloso y feliz al ver a esta hermosa iglesia anunciar el evangelio en todo Corea y en todo el mundo.
Señor, bendíceles aún más. Levanta al pastor Ha, derrama sobre él de tu abundante gracia, que sea solamente tu gracia la que lo sostenga y pueda superar toda debilidad y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ayúdale a cumplir con su ministerio, en el nombre de Jesús. Amén. 모든 연약을 극복하고 복음을 온천한 만국에 전파하고 하나님이 주신 사명을 다할 수 있도록 주님께서 붙들어. Este material fue producido por la Misión de la Gracia para América Latina en Perú, la cual es dirigida por los pastores James y Aida Kim, una entidad misionera que organiza 2 seminarios y 2 retiros espirituales para pastores, 2 para líderes, 2 para jóvenes, 2 para niños, un ayuno de damas de 3 días todos los años y tiene una escuela de intercesión para líderes todos los miércoles que es liderado por la pastora Aida Kim, quien es graduada del Seminario Teológico del pastor Paul Yonggi-cho. Todos los miércoles tenemos la escuela en el Teatro Ópera, en la Avenida General Garzón, 1156, Jesús María. Para mayor información pueden contactarse a nuestro teléfono al 433-4139 o al celular 997-410-854. Fue traducido por la misionera Ángela Ann y producido por el pastor Gustavo Cuevas, y este material es distribuido gratuitamente.